Hermanos y amigos, una vez más con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad, esa ocasión que se tiene para poder transmitirle mediante esta vía virtual el mensaje, la palabra, las Sagradas Escrituras que hacen muy bien a nuestro espíritu y a nuestra alma. Hacemos nuestra confesión de fe. Diga este mi Biblia: yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Aleluya. Hoy día tocamos el tema acerca de la enfermedad. La enfermedad es el tema de este día. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga el conocimiento del origen de las enfermedades que azotan a nuestra población mundial. Estamos seguros que la enfermedad no proviene de Dios. El hombre es un ser espiritual que tiene alma y tiene cuerpo. Entonces, la enfermedad vino como resultado de la muerte espiritual que llegó al hombre con la caída de nuestros primeros padres. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, nos indica a nosotros que la enfermedad es obra del adversario. Sí, la enfermedad es obra del adversario. Número uno, la enfermedad es obra del adversario. La enfermedad es obra del adversario. Vamos a ver en Lucas capítulo 13 versículo 11 al 17. Lucas capítulo 13 versículo 11 al 17. Dice así la palabra de Dios: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mire, la mujer que Jesús sanó tenía una escoliosis severa en la columna causada por un espíritu malo. La sanidad incluyó 2 acciones: expulsar al demonio y enderezar la columna. Aparentemente, este fue un caso reflejo de guerra espiritual. Durante el ministerio
del Señor Jesucristo. El principal de la sinagoga rechazó la sanidad porque fue realizada en el día de reposo. En el griego original, Jesús usó el plural hipócritas porque sabía que aquel hombre pues hablaba por muchos otros que compartían su opinión. De esta manera reveló su hipocresía al mostrar que cuando atendían a sus animales en la granja siempre consideraban hacer algo en el día de reposo. Por tanto, no debía ser desatada en el día de reposo esta mujer, hija de Abraham, que había estado tanto tiempo esclavizada por Satanás. Aquellos que se aliaron con el principal de la sinagoga se avergonzaban, porque Jesús les demostró que tenían ellos más compasión por los animales que una mujer que había Satanás desfigurado. Mire, un pecado detestable a los ojos de Dios es cuando ya un hombre no escucha los suspiros de la humanidad que sufre. Ahora en estos tiempos de pandemia, el Señor nos dice a cada uno de nosotros que las personas son prisioneros del pecado, de la enfermedad y la muerte. Y hoy en día hay mucho peligro de volverse insensible a la miseria y sufrimiento del mundo. El discípulo verdadero será como su maestro. Estará consciente de las angustias de la vida y oír los gemidos de la creación. Veamos Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. La palabra de Dios dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Se creía que el habla demoníaca de la muchacha esclava era la voz de un Dios en minúscula. Por eso tenía mucha demanda como adivina. Y por medio de Pablo, Cristo demostró su poder sobre el mundo de maldad. Como los antiguos se interesaban mucho por los oráculos y las profecías, esta esclava representaba una fuente de ingreso a sus amos. Aunque la muchacha daba voces, cuando gritaba, y las voces que gritaban eran verdad, porque mira lo que dice el verso 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero a Pablo le molestó estas cosas. La conducta de la muchacha no contribuye en nada para atraer al público y así escuchar el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Todo lo que produce miseria, lo que produce dolor, lo que produce hambre o carencia en el hombre, es directa o indirectamente obra del adversario. Cuando los enfermos acudían a Jesús por miles, los sanaba a todos. Lo mismo ocurrió con los discípulos. Cuando trabajaban entre los judíos, todos eran sanados. Es la voluntad del Padre que todos sean sanados, porque la enfermedad es muchas veces del adversario. Recuerde,
La enfermedad es muchas veces del adversario. Número 2, el remedio para todas las enfermedades. El remedio para todas las enfermedades. Hay enfermedades del espíritu y del cuerpo. Veamos algunas de estas enfermedades espirituales y la receta espiritual para ellos. Por ejemplo, la preocupación. Muchos pasan por esta vida preocupados. Recuerda, la preocupación no te ayuda en nada. La preocupación nunca resuelve los problemas, ni paga las facturas que te vienen, ni sana alguna enfermedad. Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice así la palabra de Dios: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús no quiere decir que sea malo suplir para las necesidades físicas del futuro. Lo que prohíbe es la preocupación que demuestra falta de fe en el cuidado y amor paternal de parte de nuestro Dios. Supone que si Dios hace grandes cosas por nosotros, también lo hará por las cosas menores. Si Dios nos creó a nosotros, que es una hazaña mayor, pues al darnos los alimentos, es capaz Él de alimentar a toda la humanidad. Primer libro de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Primer libro de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. La palabra de Dios dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno pregunta: ¿estás cargado con sentimiento de culpa? Andar en luz es vivir de forma coherente con los mandamientos y el carácter de Dios. ¿Estás llevando una carga de pecado? Si tu vida está llena de pecado, si tu corazón no está bien delante de Dios, hay remedio. Confiesa tus pecados hoy y acepta el perdón de Jesucristo para tu vida. La confesión de nuestros pecados significa reconocer el error y volver a alinear nuestra vida con la bondad y los mandamientos de Dios. Él puede perdonar y limpiarnos de transgresiones terribles. Sí. Salmos 91:1. Salmos 91:1. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si sufres de nerviosismo, te será muy difícil disfrutar la vida en su plenitud. Este salmo ofrece seguridad para los hijos de Dios, es decir, los que se entregan a la voluntad y protección del Todopoderoso y cada día procuran permanecer en la presencia de Dios
cuanto más plenamente los creyentes habiten en Cristo y en su palabra, haciendo de Él su vida y su morada, tanto más plena será su paz y tanta mayor su liberación en tiempo de peligro, porque Dios está con ellos. Salmos, capítulo 4, verso 8. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Estás molesto o molesta por falta de sueño? Es muy impresionante escuchar a las personas decir que se ven privadas de descanso, de sueño cada noche. Acostar y dormir describe una sensación de seguridad. Solo una persona que se siente segura podrá dormir tranquilamente y sus pensamientos no le van a perturbar. Aquí el salmista confiaba en que despertaría porque Jehová Dios le ayudaba. Este es un versículo maravilloso. Disfrute del descanso que Dios ha provisto para ti. Dile a la persona que está a la par tuya: disfruta del descanso que Dios ha provisto para ti. Ya no tienes que recurrir a las pastillas, porque puedes confiar en la palabra del Señor para tu sueño. Salmos 42:5. Salmos 42:5. Salmos 42:5. Dice la palabra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espere en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Alguna vez te ha dado un decaimiento? Esto no es nada más que un espíritu de depresión y abatimiento que se apodera de ti y haces de que estés acongojado. El salmista se hablaba a sí mismo, a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mira, o sea, y él está intentando consolarse y sentirse seguro. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como respuesta a las preguntas, concentraba entonces en su depresión, se ordena concretamente en esperar en Dios. Esto significa esperar en Él durante una crisis, con la confianza que el Señor va a responder a la oración. Salmos 27:1. Salmos 27:1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Luz es paralelo a salvación. La oscuridad representa peligro, pero la luz disipa la oscuridad, elimina el peligro inmediato. Con la protección de nuestro Dios no hay que temer. Amén. Si dejas que el Señor sea tu luz, que sea tu fuerza, que sea tu salvación, no debe de tener ningún temor. ¿Qué te puede hacer el mal si el Señor está contigo? Sé libre del temor de la muerte. Sé libre del temor de algún virus. Sé libre del temor de esta pandemia. Sé libre del temor de la calamidad. Tú estás cubierto. Estás cubierta con la sangre de Cristo. Dios no te ha dado espíritu de temor. El temor viene del maligno.
Entonces echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, te vas fuera en el nombre de Jesús. Número 3, el toque de fe. El toque de fe. Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Dice la palabra de Dios así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Un día, cuando Jesús estaba rodeado de una gran multitud, una mujer debilitada, no tenía fuerza, se abrió paso, llegó hasta el sanador Jesús y tocó el borde del manto del maestro. Fue un toque de fe y se puso bien. Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Alguien ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y la mujer, dice la palabra de Dios, que se postró a sus pies y declaró por qué causa había tocado y cómo al instante fue sanada. El toque de fe. Dile a tu vecino: el toque de fe. ¿Estamos enfermos o marcados por el pecado? ¿Podemos tocarle al Señor? Sí. Su toque tiene poder sanador, porque Él se compadece de las necesidades humanas. Él es la fuente de la vida, la fuente de la misericordia. El que busca la sanidad tiene la responsabilidad de acercarse a Cristo y permanecer en su presencia. No hay ninguna necesidad en nuestra vida que Él no pueda suplir. Por eso, extiende tu mano hoy. Si lo único que puedes tocar es el borde del manto del Señor, Él oirá tu voz, sentirá tu toque y sanará tu necesidad. Tócale hoy. Dile a tu vecino: tócale hoy, tócale hoy. Te preguntas: ¿es la sanidad para mí? Sí. Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una profecía sobre Cristo, escrita en el Antiguo Testamento. Y cuando Él vino y fue a la cruz, y Dios puso sobre Él nuestras iniquidades, también puso nuestras enfermedades. El Mesías sufriría el castigo a fin
de que los seres humanos se han librado de su dolencia, como también de sus pecados, de sus enfermedades. Dice que Él también tomó nuestras enfermedades y aflicciones, lo pone sobre Él, lo lleva consigo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Las enfermedades y dolencias son el resultado de la caída de Adán y Eva, de la actividad de Satanás en el mundo. Sí, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por eso Cristo le dio dones de sanidad a la iglesia. ¿Y qué más? Ordenó a quienes, a sus seguidores, a cada uno de nosotros, como seguidores del Señor, para sanar a los enfermos en su nombre y proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Si Cristo ha llevado nuestras enfermedades, como hijos de Dios que somos, no tenemos nosotros por qué llevarla. Cristo ha venido para salvar a hombres y mujeres en su totalidad, en cuerpo, en alma y espíritu. Amén. Tú eres una persona bendecida, prosperada y victoriosa. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.